Los miedos. Vamos a hablar ahora acerca de los miedos, de tus miedos principalmente. ¿Por qué tienes tantos miedos? Tú dirás, no, yo no siento miedos. No sientes miedo al hacer una tratada con otro y que probablemente no te resulte en favor tuyo. ¿No tienes miedo cuando vas a la tienda que el producto en un momento dado pueda ser engañoso o te pueda hacer daño? ¿No tienes miedo a las alturas? ¿No tienes miedo a los lugares oscuros? ¿No tienes miedo a empezar a nadar? ¿No tienes miedo a hablar en público? ¿No tienes miedo a que en un momento dado puedas chocar? Todos tenemos miedos. Tú tienes miedos, yo tengo miedos. Todas las personas nos llenamos de miedos. Pero ¿sabes qué? El 90% de nuestros miedos, el 90% son fantasmas. Es decir, no sucede nada y está comprobado. ¿Por qué tenemos tanto miedo? Tenemos miedo sobre todo porque no sobrevivimos. Es decir, el primer miedo que existe en el ser humano es el miedo a la muerte, el miedo a no sobrevivir. Cuando yo me relaciono con otra persona, me relaciono con una pareja, con un amigo, ¿qué es lo que sucede? Tengo miedo a veces que me humille, tengo a veces miedo que me rechace, tengo a veces miedo que me traicione. ¿No es así? ¿Cuántas gentes dicen, yo ya no quiero volver a saber de amores? ¿Por qué? Porque cuantas veces voy a buscar una pareja, esta me traiciona, me humilla y tengo muy mal sabor de boca. Yo ya no. Yo mejor prefiero permanecer en la soltería y yo no quiero saber nada. ¿Por qué muchos jóvenes hoy no se casan? Puede haber muchas razones, pero una razón es por el miedo que tienen a que las cosas no resulten. Al ver tantos divorcios, al ver tantas separaciones, al ver tantos conflictos en la familia, dicen, no, pues yo no le entro. Estamos llenos de miedos. Cuando vamos a hacer una negociación o tú vas a tratar algo, ¿qué es lo primero que tienes? Tienes miedo. Antes que gusto, tienes miedo de que la tratada no te resulte, porque el otro te puede engañar, te puede fraudear, el producto no sea el adecuado, o que en un momento dado te gusta aquello, tienes miedo a llegar y decir que no tienes dinero para pagarlo. ¿Cuántos miedos tenemos todo el día? Yo me he puesto a pensar en lo personal, ¿cuáles han sido mis miedos? ¿Qué miedos yo he tenido? Mi principal miedo, no sé si tú, es a la autoridad. Ya es menor, también en razón a mi edad. ¿Por qué? Porque el primer factor de miedo es la autoridad. ¿Cómo viviste la autoridad en tu casa? Llámese papá, abuelo, tío o la persona que fue la que te creó. Me refiero en términos de figura masculina. También la madre genera miedos, pero son otro tipo de miedos. Los miedos más amenazantes son los de la figura masculina. Yo doy clases y cursos y talleres de comunicación. Y lo primero a lo que me aboco es a quitarle los miedos a las personas. Lo demás no me importa ni les importa a ellos. Ellos me dicen, quíteme mis miedos. Y yo les digo, ok, te voy a quitar tus miedos. Vamos a trabajar la autoridad. ¿Cómo? Sí, que tengas en tu mente una imagen de la autoridad más buena, más bondadosa. Y utilizo ciertas técnicas que ayudan para que la gente se quite esos miedos.
es el miedo a la autoridad, el primero de tus grandes miedos que tú tienes, porque sientes que la autoridad es muy amenazante. No me quiero referir a todos los casos, pero mi experiencia, y ya tengo mis años, mi experiencia me dice que cuando una relación, tanto del hijo como de la hija, tuvo una figura masculina amable, bondadosa, cariñosa, tierna, prácticamente no tiene miedos en su vida. Y cuando la relación entre pareja de padre y madre fue buena, disminuyen mucho los miedos en tu vida. Entonces, crean muchos miedos a morir. Inconscientemente no estoy criticando a nadie. Te estoy diciendo cuál es el origen de tus miedos. Desde luego que hay que partir también. Recuerden que en la época de los primitivos, pues se daba, y aún ahora, en cierto modo, la ley del más fuerte, el más poderoso. Y si no le hacían caso, ¿qué pasaba? Te rechazaban de la tribu, si te iba bien, pero lo más seguro es que te inmolaran, te mataran. Entonces ese miedo que tiene miles y miles y miles de años está dentro de nuestros programas inconscientes. Entonces tenemos miedo a que la gente nos mate simbólicamente. Hay veces que uno está realmente. Tenemos muchos miedos. ¿Te has dado cuenta? Y yo te pregunto, ¿eres consciente realmente de que tienes miedos? O tú dices, no, yo estoy muy seguro de mí mismo, yo no tengo ningún miedo, yo me siento a todo dar. ¿De veras? ¿De veras? A ver, recorre tu día. Te levantas en la mañana y a lo mejor tienes miedo de que la tratada no te resulte. Tienes miedo de que no ser muy efectivo dentro de tu trabajo. Tienes miedo a lo mejor que te corran. Tienes miedo a que te cobren ya las facturas. Tienes miedo a no darle la suficiente educación o amor a tus hijos. Tienes miedo a que el esposo o la esposa te rechacen. Tienes miedo a que la novia o el novio te rechacen. Tienes miedo a que te vayas a quedar solo o que te vayas a quedar sola. ¿Cuántos miedos aparecen en tu día? Y todos esos miedos son miedos que te enferman. Pero ¿sabes qué? Es como estar lleno de fantasmas dentro de tu cabecita, dentro de tu estómago. En tu corazón a veces sientes miedo. En una parte de tu cuerpo empiezas a sentir miedos. No se diga cuando te acercas a la televisión. Llegas a la televisión y lo primero que te encuentras es que ¡gran crisis! El mundo en el mundo estalla la crisis. En peligro de guerra. Rusia y Estados Unidos ante el problema de Ucrania, ¿sí? Se puede venir una tercera guerra mundial. Y empiezas a pensar que ya se viene la tercera guerra mundial, ya se están peleando. Y en tu cabeza, lo que no ha sucedido afuera, ya está sucediendo en tu cerebro. Me comentaba una persona, me decía, oye, ¿qué piensas de la inflación? ¿Va a haber inflación? ¿No va a haber inflación? ¿Qué sucede? Dije, mira, lo primero es quítate el miedo. Quítate el miedo. Si va a suceder, va a suceder. Si no va a suceder, no va a suceder. Toma tus precauciones, sí. Pero como puede mañana darse la inflación y alguien llegue y dice, yo aseguro que viene la inflación va a ser de tanto por ciento más cuánto, esto y que el otro. Ay, mi dinero ya no va a valer. Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Me van a quitar mi casa? ¿Iré a perder mi empleo? Empezamos con miedos. ¿Sabes qué es lo que más te afecta en la vida? Lo que más te enferma, vivir en un mundo de miedos. Y la televisión y los medios de comunicación sonrientes todo el tiempo. Porque dicen, ya ves, voy a dar una noticia, pero voy a dar la nota roja.
porque yo pues, voy, si doy buenas noticias, a nadie le va a interesar, nadie me va a escuchar, nadie me va a escuchar que vivimos un mundo feliz, que podemos ser mejores, que podemos ir hacia adelante. No, eso no. Miedos. Asustar a la gente para que te escuche. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo va la inflación? ¿Cómo va la crisis? ¿Cómo va el COVID? ¿Cómo va esa guerra entre Ucrania y Rusia? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va el clima? ¿Qué problemas pueden suceder? Yo viví mucho ese tema, te lo digo en lo personal, mucho ese tema de los miedos. Yo tenía, y lo reconozco, un gran temor a la autoridad. Una gran temor a la autoridad. Y les voy a decir una cosa. Difícil, me costó mucho trabajo irlo disminuyendo. Gracias a Dios y a las técnicas que aprendí apenas hace 4 años, todavía no llega a 4 años, me ayudó mucho a eliminar mis miedos, a eliminar esas creencias que me pusieron mis padres, y a su vez mis padres los tuvieron de sus abuelos, y a través de sus abuelos los tuvieron de sus bisabuelos. Y son miedos. ¿Por qué creamos miedos? Les decía que en la época primitiva era porque si no, ellos tenían que controlar con miedo, porque la gente era muy salvaje. Era muy salvaje. Y hay que partir de un principio. En la medida que hay gran anarquía, es en la medida que debes de sujetar más. Y a veces tienes que meter miedos porque dices, bueno, ¿cómo los controlo? Y en la medida que la gente está más civilizada, que la gente usa más el diálogo, la concertación con los demás, en esa medida no necesitas tanto meterle miedo a las personas. Pero de todas maneras, pues los grandes líderes, sobre todo hay muchos líderes, no todos, pero muchos líderes que siguen en sus puestos a través de generar miedo en la ciudadanía. Y generan miedo y les resulta buena acción y genera más miedo que la cárcel, que los impuestos, que muchas otras cosas. Y así los países viven y los gobiernos se alimentan de los miedos que ponen a la gente. Sí, viven y están gracias a los miedos. Y ellos mismos a veces te crean el problema y ellos también te crean la solución, ¿no? Un día te quitan tu casa y al día siguiente te dice, pero no te preocupes, ya te conseguí un departamento para ti y te voy a ayudar en el alquiler. Pero me quitaste la casa. No, eso ya no lo veas. Te voy a dar un departamento. ¿Sí? Y ahí vas a vivir. Tú no te preocupes por sobrevivir. Yo me voy a encargar de ti. Oye, pero es que yo quiero ser alguien más, quiero superarme, quiero... No puedes. Quédate como estás. Nosotros, gobierno, te vamos a atender. Oye, pero yo quiero... Mira, si sigues insistiendo, vas a ir a la cárcel. Si sigues insistiendo, vas a perder hasta el departamento que tienes. Si sigues insistiendo, te va a ir peor. Y entonces recibes más miedos y más amenazas. El miedo vende. Entonces, lo saben los seres humanos, lo saben los que gobiernan. Vuelvo a repetir, hay muy buenos gobiernos, hay otros gobiernos no tan buenos, ¿verdad? Bueno, tenemos que saber sobrevivir con lo que tenemos en nuestra historia, ¿no? Que nos tocó vivir. Ha habido momentos más difíciles, menos difíciles y adelante, pero el tema son los miedos. Yo nada más te quiero decir, para que tú vivas feliz, no vas a poder vivir feliz en la vida, sino a medida que te quitas esos miedos. Tú dices, es que llegas a una trata, quieres a fuerzas que las cosas se den como tú quieras. Te da miedo al futuro que sea incierto. Tú quieres que el futuro sea puras certezas y sea puras seguridades. Que en el futuro se cumplan todos tus sueños, se cumplan todos tus ideales. Pero no es así. A veces a la larga se cumplen muchos de tus ideales y se cumplen muchos de tus sueños. Y eso te da miedo. Y te da miedo
Muchas veces tener un ideal y tener un sueño porque tienes miedo de que no se lleve a cabo. ¿Te fijas cómo estamos llenos de miedo? Y no se diga cuando entra en el mundo los fanatismos, ¿no? Que los fanatismos son las personas que tienen una creencia a la cual se adhieren al 100%, no la cambian por nada y matan por ella. Por eso, los fanáticos son muy dogmáticos, no les cambias su creencia, ni por nada del mundo. ¿Y saben cómo? Los fanáticos los criaron con miedo. Es fácil hacer un fanático desde chico. Métele miedos y 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 le pones un salvador. X. ¿Sí? Y la gente empieza a decir, ¿a dónde voy? Porque en el fondo tu miedo más grande y el miedo de miedos es el miedo a que no sobrevivas en tu existencia, a que no sobrevivas en tu vida. Por eso nosotros tenemos 3 cerebros. Tenemos el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el cerebro neocórtex. El cerebro reptiliano, que es el cerebro de la sobrevivencia, que es el cerebro que dice, yo te voy a ayudar a sobrevivir, te voy a cuidar para que sobrevivas. Y todas tus decisiones que vas a tomar, yo las voy a tomar por ti, porque yo sé y he aprendido y tengo memoria para eso, cómo lograr que tú sobrevivas frente a tantos miedos. Y esos miedos que le salían en un momento dado con las fieras, imagínate, si no actuaban en grupo, pues lógicamente que no podían sobrevivir. No podían sobrevivir si no era una tribu muy unida frente a los enemigos, las otras tribus, porque eran salvajes. Una tribu pequeña tenía mucho miedo, llegaba una tribu más grande y los acababa. Entonces, ellos tenían que meter también miedos a decir, mira, si tú no estás con nosotros, te vamos a matar o te vamos a sacar de con nosotros y ahí búscatelas por ti mismo. Viene el cerebro límbico, que es el cerebro de la fantasía, de la imaginación, del placer. Dice, bueno, está bien, quiero sobrevivir, pero no me puedes hacer las cosas mejor para que yo pueda hazme lo agradable. Si quieres, hazme un mundo agradable. Ya sé que tengo que sobrevivir a mis miedos, pero quiero vivir un mundo más agradable. Y empiezo a fantasear, a buscar el placer, a imaginarme un mundo diferente, un mundo que me sea donde yo me sienta muy a gusto. Y tenemos el cerebro, finalmente neocórtex, que es el cerebro consciente, el que dice, o es el piloto de la nave, entre comillas es el piloto de la nave, porque el 95% de nuestras decisiones son decisiones inconscientes. El reptiliano, ese que nos ayuda a sobrevivir frente a nuestros miedos, es el que manda y es el que nos manda. ¿Cómo podemos ser más nosotros? Quitando y eliminando de nosotros nuestros miedos. Pero ¿cómo podemos eliminar nuestros miedos? Pues necesitamos quitar las creencias negativas que tenemos. Necesitamos quitar esos pensamientos negativos, esos que nos introyectaron como memorias en la época de la infancia, en el vientre de la madre. Alguien me decía en una ocasión, dice, es que ¿cómo? ¿En el vientre de la madre también? ¿Cómo no? Dice, es que la gente no cambia si no es a través del lenguaje. Dice, y allí con el niño no hay lenguaje. Y le dije a esa persona, te equivocas rotundamente. Porque el lenguaje, lo que tú me estás escuchando, no me estás escuchando palabras. Tú estás traduciendo en este momento
las ondas hertzianas, ¿sí? Estás traduciendo que las traduce al hipotálamo, las manda a la hipófisis, la manda a la hipófisis y a través de la hipófisis bajan las sustancias químicas que pueden ser negativas o positivas. Esas pueden ser cortisol, puede ser adrenalina negativa, o puede ser en un momento dado endorfina, serotonina, oxitocina, dopamina. Entonces nosotros necesitamos sobrevivir, pero para vivir mejor necesitas eliminar esos pensamientos de miedo. ¿Cómo? Primero, aprendiendo cuáles son los miedos que tú tienes, sobre todo aquellos que te asustan más. Me acuerdo que la primera vez que agarré un carro para manejar, pues no me enseñaba nadie. Y mi papá tenía un carro allí, estaba dentro de la cochera, y yo le empezaba a mover, empezaba a manejar el clutch, reversa, primera, segunda, tercera, reversa, y llevaba para adelante el carro y lo llevaba para atrás, le metía primera, segunda ya no, porque estaba dentro de la cochera, ya no puedes a más velocidad, desde luego, y así empezaba, pero con un miedo de que algo me pudiera pasar en el carro, con un miedo de que se enterara mi papá que había agarrado el carro, con un miedo de no saberla hacer. Y hubiera sido el mundo diferente si hubiese yo tenido, o sea, en un momento dado, en la familia hubiera habido alguien que me hubiera dado valor, me haya dado fuerza, ánimo, estímulo, que no te preocupes, porque todo el mundo cometemos errores, todo el mundo tenemos fallas, tú anímate, vete a la aventura. Pero no, yo tenía muchos miedos, lo que te dije al principio, un gran miedo a la autoridad. Un gran miedo a la autoridad. Y ese es el gran miedo que muchos tenemos. Los escondemos ese miedo. Escondemos nuestros miedos. No los escondas. Enfrenta los miedos. Cuando me tuve que enfrentar a hablar en público, ya no solamente hablar bien o mal, sino hablar en público, tuve que enfrentarme a un gran miedo. Imagínate, sudaba, me sonrojaba, me sentía que el mundo me comía, que todos iban a burlar de mí, me sentía avergonzado. Dice, en 2 días me desaparecía la gente para no verlos, para no sentir sus críticas. No, traía los fantasmas. Aquí, las fantasmas de los miedos. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Tú también tienes miedo a hablar en público? ¿Tú también tienes miedo a nadar? ¿Tienes miedo a subirte a las alturas? ¿Tienes miedo a andar en la aventura? De decir, no, ¿cómo? Me voy a ir a esas montañas, a lo mejor hay osos, a lo mejor hay víboras. ¿Y cuántos hombres se van al Amazonas o se van al Everest, se van a muchos lugares? ¿Y qué sucede? Nada. Van felices, les encanta la aventura. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, los esquiadores, cuando pasan en la televisión los esquíes, cómo se lanzan casi de una montaña a otra o se avientan en el aire? O sea, cosa increíble lo que hacen. Y sin embargo, no tienen miedo. ¿Por qué? Porque desde un principio no les generaron ese miedo. Les quitaron ese miedo, eliminaron su miedo. Cuando los miedos los eliminas en la época de la infancia, en ese momento los miedos prácticamente no vas a tener ningún miedo. Recuerdo que mi madre decía, Alfonso, es que yo prácticamente no le tengo miedo a nada. Dije, sí, mamá, porque usted tuvo un padre muy bueno, un padre que la dejó ser, un padre que la amó mucho. Que por cierto, yo me crié con mi abuelo en muchos años. Entonces, de alguna manera eliminaba los miedos. No era así. Mi papá fue criado de manera diferente. Y en ese sentido, pues fuimos diferentes, ¿no? Fuimos diferentes. Pero miren, la buena noticia de todo esto es que si tú quieres, los miedos los puedes eliminar de tu vida. Los miedos son fantasmas. Véanme ahora. Me dedico, gran parte de mi tiempo lo dedico a hablar en público. Cuando yo era aquel
pequeño que se escondía detrás del alumno más alto para que no lo viera el profesor. Y ahora he enseñado a cientos de personas a hablar en público. Me costaba trabajo expresarme ante los demás por miedo a la crítica. Y muchos otros miedos. Pero los miedos, a final de cuentas, se convierten en fantasmas. ¿Cuántos fantasmas tienes tú en tu vida? ¿Cuánto desde que te levantas en la mañana? Si tú analizaras desde las 6, 7 u 8 a la hora que te levantes en la mañana, ¿a qué tienes miedo? Y haz una lista de tus miedos. Si tú haces una lista de tus miedos y los apuntas, por ejemplo, en una libreta, los apuntas en una libreta y empiezas a eliminar este miedo. Tengo miedo a esto, lo voy a enfrentar. Tengo miedo a esto otro, lo voy a enfrentar. Recuerdo que un tío la gente decía que la gente si comía cierto tipo de frutas con leche o la leche la combinaba con otros ingredientes, le podía venir una peritonitis, se podían morir. Y él una vez me comentó, dijo, mira, Alfonso, yo me dediqué a que me digan qué es lo que hace daño combinado. Estoy hablando de cosas naturales, tampoco iba a comerse arañas ni víboras, ¿no? Pero él dijo, nada me hizo daño. Nada de lo que decían a los antiguos me hacía daño. A mí me metieron un miedo de que al bañarme después de comer me daba una congestión. Y yo ya casi sentía la congestión cuando estaba bañándome, las pocas veces. Ahí un día dije, bueno, me quedé pensando, bueno, y cuando llueve mucho, que yo he estado en muchas tormentas, pues es porque un baño, y venía muchas veces de comer, y no me pasaba nada. Y eso no es cierto. Y empecé a poco a irme quitando ese miedo. Así tú puedes ir quitándote esos miedos que tú tienes a las demás cosas. Quítate tus miedos. Los miedos son puros fantasmas. El 90% de tus miedos son miedos que no existen. Pero te repito, hay mucha gente que vive de meterte miedos. ¿Cuántos miedos? Dentro de la religión, dentro de la política, dentro de la sociedad, dentro del ambiente cultural, dentro de los diferentes miedos, en todos los lugares nos meten miedos. Unos más, otros menos. Pero es una manera de muchos de conservar el poder. Meter miedos a las personas. Y ahí nos tienen a todos miedosos, ¿no? En las casas, por ejemplo, yo me fijaba, había casas de pequeño, me acuerdo que a unos niños, sus papás, los chiqueaban mucho, los querían mucho, los chiqueaban mucho, ¿sí? ¿Y qué quiere mi hijo? ¿Y qué se le antoja? Y mire, y uno se quedaba así. No me fue mal, a mí me ha ido bien en la vida, dentro de lo que cabe, sí tuve muchos miedos, pero pues gracias a Dios he salido adelante. No me quejo yo de la vida. Fui afortunado a los padres que tuvo, sí, tuve muchos miedos, pero al final de cuentas no cambiaría a mis padres por otros. Les voy a decir una cosa, esas familias diferentes, en cada familia iban metiendo miedos que al papá le habían infundido, miedos que a la mamá le habían infundido, ¿sí? Había mamás que recuerdo tenían miedo a que se fueran a enfermar y durante 7 días se ponían vendas y vendas y vendas casi en todo el cuerpo, sobre todo en las piernas, porque no les viera dar varices o no sé cuántas cosas platicaban que hacían. Y luego llegaba la comadre, llegaba la otra comadre y luego no hagas esto, porque si haces esto y no hagas esto, porque... Y muchos consejos, la mayoría estaban bañados de miedo. Y eso los iban pasando de la madre a la hija, de la hija a la nieta, o sea, se iban pasando esos miedos y al final de cuentas, oye, pues ¿por qué debo de tener miedo? ¿Qué me va a pasar? Siempre imagínate con los miedos, y es una táctica muy, muy importante, te paso este tip, ¿qué es lo peor que me pudiera pasar? Ok, me le voy a acercar a una chica, ¿qué es lo peor que me pudiera pasar? Pues que me diga que no, ¿sí? Pero ¿qué tal si me dice que sí? ¿Qué es lo peor que me puede pasar si emprendo un negocio?
pues que no me salga el negocio, que no se pueda hacer el negocio. Pero, ¿qué tal si se pega el negocio? ¿Qué es lo peor que me pueda pasar en un momento dado si me dedico a ser actor? Pues que a lo mejor pueda ser un gran actor, que tenga todo el tiempo trabajo, o que tenga que combinar mis tareas de actor con otras para poder sobrevivir. Siempre piensa qué es lo peor que te pudiera suceder. Claro, desde luego, si vas a nadar, pues no te lances primero de un trampolín de 10 metros, ¿no? Pues si no sabes, lo más seguro es que a lo mejor te quiebres algún hueso o quedes muy adolorido, o a lo mejor algo peor, ¿sí? Pero también tienes que tener límites, ¿no? En toda la cosa de tus miedos. Tampoco es yo no le tengo miedo a los tigres. No, espérame. Pues no le tienes miedo a los tigres porque están enjaulados. Pero yo me imagino que si hay muchos tigres, no. Sin embargo, hay gente que convive con los tigres. Hay gentes que no tienen esos miedos que nosotros estamos teniendo continuamente. Bien, pues no te llenes de miedos. Quítate tus miedos, supera tus miedos. Piensa de dónde te vinieron esos miedos, qué miedos son los que te inculcaron. Y cada miedo, enfréntalo. La mejor manera es enfrentar el miedo. Enfréntalo. Como un miedo que es tu fantasma, vas a estar así. Como en la obra de Don Quijote y Sancho Panza, ¿no? Luchando contra los molinos del viento, pensando que eran grandes monstruos, ¿no? Y así estamos. Lo que le pasaba a Don Quijote cuando se lanzó contra los molinos de vientos, que eran las aspas de los molinos, ¿verdad? Pues, ¿qué pasaba? Que no eran fantasmas reales. Eran eso, fantasmas y nada más. Vive tu vida más feliz. Vívela sin miedos. Te metieron miedos. Nos metieron miedos. Seguimos a lo mejor nosotros mismos metiendo miedos. Pues me da mucho gusto estar realmente contigo y hablar de esto que yo sé que te va a ayudar mucho. Enfrenta tus miedos. No son cosas tuyas. No son tuyas. No son tuyas. Te las impusieron. Las puedes sacar. Es como tu brazo sí es tuyo, tu corazón sí es tuyo. Los miedos están dentro de ti, pero no son tuyos. Te los pusieron otros. Sí, sabes que ya los tengo yo. Sí, pero los puedes sacar, porque a final de cuentas son fantasmas. Te quiero invitar a que me visites en mi página web, universidadtransformaciondevida.com, universidadtransformaciondevida.com, y en mis redes sociales y en mi canal de YouTube como Alfonso Gutiérrez Martín pegado, Alfonso Gutiérrez Martín, todo pegado, Alfonso Gutiérrez Martín. Visítame en mis redes sociales, hazme comentarios. Yo soy instructor y reconversor en salud, prosperidad y amor. Además de que soy filósofo, licenciado en Relaciones Industriales, máster en ventas, fui 40 y tantos años catedrático universitario, campeón nacional de oratoria, soy conferencista y doy talleres y estoy a tus órdenes. Estoy a tus órdenes si necesitas una asesoría personal, sobre todo en el terreno de la salud, de la comunicación. Estoy a tus órdenes. Soy Alfonso Gutiérrez Martín de Universidad Transformación de Vida. En el teléfono 378-70-817-91. Gracias por estar conmigo. Elimina tus miedos. Vive feliz. Gracias.